ustedes. Bástate mi gracia. Quiero iniciar contando una historia de la misionera. Yo sé que algunas personas tuvieron la oportunidad de conocerla, pero quienes no, pues ella fue una mujer muy preciosa que dejó su nación, su patria, los Estados Unidos, para venir y compartir la palabra de Dios en este pueblo colombiano. Y ella contaba un testimonio acerca de una sanidad que el Señor obró en su cuerpo, en sus ojos exactamente. Ella pensaba que su visión era normal, que ella veía bien, como la catalogan los oftalmólogos y optómetras, que su visión era 20/20. Pero resultó que uno de sus ojos había perdido casi totalmente la visión. Y es posible que eso nos pueda suceder a nosotros. En lo personal les digo que yo me quito los anteojos, yo puedo leer, pero hay un ojo, el izquierdo, con el cual la visión se me ha reducido muchísimo. Yo no me doy cuenta que tengo ese problema porque automáticamente el otro ojo entra a cubrir la deficiencia. Entonces se produce allá un ajuste en el cerebro en el que se está compensando la visión. Y yo creo que esto nos pasa a muchos y a la mayoría. Tenemos problemas, hay diferentes enfermedades a nivel visual. Ella creía que su visión era normal, digámoslo, con la ayuda de los anteojos que ella tenía. Pero vuelvo y repito que uno de los ojos había perdido casi su visión. Estaba ella sentada en su escritorio escribiendo algunas cartas para enviar a sus amigos a los Estados Unidos, cuando entonces Dios le habló y le dijo que Él la iba a sanar de esa visión en uno de los ojos, que orara porque Dios la quería tocar, la quería sanar. Entonces ella se quitó los anteojos, hizo la pausa, lo que estaba haciendo, y empezó a orar, se puso su mano sobre su ojo. Yo no recuerdo cuál era. Lucy, yo no sé si se acuerda si era el izquierdo o el derecho. ¿No se acuerda? No. Entonces ella empieza a orar por su ojo y oró, y evidentemente Dios la sanó. Y claro, cuando ella ya usó los anteojos y todo, se dio cuenta que había recuperado su visión y se dio cuenta que estaba muy mal, pero en ese momento Dios la había sanado. Entonces, digo yo, ¿quién le dijo al Señor que ella tenía ese problema de visión? ¿Quién le dijo? Pues ni lo sabía ella, mucho menos lo iba a saber tal vez el oftalmólogo, el optómetra o el especialista que la estuviera viendo. Ella no lo sabía, ella no era consciente, pero Dios sí. Así que Dios, que sabe lo que hay en nuestro interior, tuvo a bien y quiso el Señor bendecirla y honrarla haciendo ese milagro y esa sanidad. Esto es un claro ejemplo de la soberanía del Señor, de que Dios lo sabe absolutamente todo, todas las cosas, lo que hay en nuestros corazones, lo que hay en nuestra mente, lo que sucede en nuestro cuerpo. Incluso ayer cuando hacía estas notas olvidé, pero vino a mi mente el texto que dice que ni una hoja de un árbol cae sino de la voluntad del Señor.
que aún nuestros cabellos, ¿cierto? Todo Dios lo conoce y Dios todo lo sabe, todo lo conoce, ¿sí? Imagínense ustedes, entonces Dios tiene conocimiento no solamente de lo que nos está sucediendo hoy, sino de lo que nos va a suceder mañana y la otra semana y el otro mes y el otro año. Entonces nos dice la palabra del Señor que Jesús no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca de Él, porque Él sabía todas las cosas, que Jesús no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca de esa misma persona o de otra persona, porque Él lo sabía absolutamente todo. Como Dios que es, pues Él lo sabe todo, por supuesto. Entonces, ahora su Biblia en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, el versículo número 7. Segunda carta a los Corintios, el capítulo número 12, el versículo número 7. Dice así en el nombre del Señor Jesús, 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué nos cuenta el apóstol Pablo? Nos está diciendo que por la gracia y la misericordia de Dios, él había tenido grandes revelaciones acerca de Dios, acerca del Evangelio, acerca de la verdad, aún acerca del futuro. Y claro, es posible que ese conocimiento, ese haber conocido las cosas, haber sabido las cosas, en algún momento pudiera como enaltecer desmedidamente al apóstol, que él hubiera perdido su condición de humildad. Y dice él, y lo cuenta de una manera muy franca, con muchísima honestidad, dice él que para que la grandeza de las revelaciones no lo exaltase desmedidamente, Dios le dio un aguijón. Otras versiones dicen una espina en su carne. Así lo dice él. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, Dios me ha dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, dice él. Nos cuenta el apóstol, respecto de lo cual he rogado 3 veces al Señor para que lo quite de mí, y la respuesta que Dios le dio fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa fue la respuesta del Señor. Ahora, junto las dos cosas que he mencionado, por un lado, lo que les conté acerca de la misionera, quien de esa manera maravillosa recibió un toque, una sanidad a un problema que ni ella misma sabía. Aquí el apóstol Pablo nos está contando que él tenía un problema. Él le había dicho a Dios acerca del problema, pero la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia. Es decir, que Dios lo sabe absolutamente todo. Y con eso, pues yo creo que no tenemos problema. La situación se vuelve compleja
es desde nuestra perspectiva, desde nuestra posición. Porque realmente nosotros dudamos mucho del Señor y se nos olvida que Él, en primer lugar, nos ama totalmente. ¿Cuántos saben que Dios le ama a usted con todo su corazón? Dios nos ama a nosotros. A la misionera Dios le dice: mira, te voy a sanar. Te voy a sanar. Al apóstol Pablo le dice: bástate mi gracia. Espera, bástate mi gracia. Yo creo que hemos tenido situaciones en las cuales Dios ha mostrado su soberanía. Nos ha enseñado cosas grandes y maravillosas. Ahora viene a mi mente, creo que yo lo conté aquí alguna vez, y perdónenme que vuelva y lo repita, pero estaba yo allí en el parque, estaba solo, ¿sí? Y estaba jugando contra mí mismo, estaba jugando baloncesto, estaba yo ahí haciendo ejercicios, corriendo con el balón, cuando de pronto me enredé, ¿sí? Yo mismo me enredé y me fui de cara contra el planeta. Y en el momento que yo iba a caer, pues claro, yo traté de reaccionar, de poner mis manos para evitar el golpe. Y en ese momento, que yo creo que eso no gasta más de 2 segundos, creo yo. En ese momento que yo iba a estrellarme contra el piso, me dice una voz: déjese caer. Así, en mi mente, me dijo: déjese caer. Y yo, en lugar de poner las manos, me relajé todo y me dejé caer y di un par de vueltas. Me levanté apenas, me sacudí, sin ningún raspón, sin ninguna magulladura, sin haberme lastimado. Claro, yo me quedé pensando y reflexionando y yo decía: ¿quién más sino Dios le da a uno ese tipo de consejos? ¿Sí? Y yo he visto, entonces yo me puse a mirar a los jugadores de los juegos que transmiten por la televisión, y ellos llegan y los empujan, ¿sí? Y él se deja caer y se levanta como si no hubiera sucedido absolutamente nada, ¿sí? Y se dan a veces dice uno, unos golpes, pero no, porque hay una técnica. Hay una técnica, y es la de dejarse caer uno para evitar el golpe. La próxima vez que usted se vaya a caer, que esté a punto de caerse, a darse un porrazo, déjese caer, no se tensione, y entonces, o pronto puede que Dios le diga otra cosa, ¿cierto? Queridos hermanos, eso lo sabe Dios. Lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón, Dios lo sabe todo. No lo vamos a sorprender nunca. Lo que está pasando, esos pensamientos que pasan, la Biblia nos dice que la verdad está expuesta, está desnuda delante de Él. Ahora, vuelvo y les digo, nosotros dudamos mucho del amor de Dios y se nos olvida que Él lo sabe todo. Dios le dice al apóstol Pablo, y es lo que yo quiero referirme: bástate mi gracia. El apóstol le dice: Señor, sáname. Yo no puedo decir con certeza cuál fue el problema que tuvo el apóstol Pablo. Algunos dicen que él tenía un problema en sus ojos, que él no podía ver bien. Yo no lo sé. El apóstol Pablo era una persona muy estudiosa, él estudiaba, era muy aplicado, él hablaba varios idiomas, tal vez 4 o 5 idiomas hablaba, y tenía un conocimiento muy profundo de la palabra del Señor y de muchas cosas. Pero algunos dicen que él tenía un problema en sus ojos.
o tal vez este problema se fue acentuando al final de su ministerio, de sus años, y tal vez en ese momento es cuando Dios le dice: bástate mi gracia. ¿Qué le está diciendo Dios? No sé qué viene a su mente cuando Dios le dice al apóstol: bástate mi gracia. Leí una versión que dice: te sea suficiente mi amor por ti. Es una paráfrasis, pero dice así: que te sea suficiente mi amor por ti. Bástate mi gracia. Porque la gracia es algo que no merecemos. Es el amor de Dios que nosotros no merecemos. Eso es la gracia de Dios. Entonces, de ahí que ellos dicen: bástate, sea suficiente mi amor por ti. En otras palabras, Dios le está diciendo: Pablo, tú no mereces nada, pero yo te amo. Tú no mereces nada, pero debes saber una cosa: yo te amo. Y yo creo que esto debe ser una gran lección para nosotros. Yo creo que lo fue para el apóstol. Él lo asimiló, y lo asimiló muy bien, y lo escribe como algo natural. Yo creo que Dios le está diciendo al apóstol: no le prestes atención a eso que tú llamas un aguijón en la carne. Piensa cuánto te amo. Y yo creo que aquí ya vienen algunas lecciones para nosotros. Yo no sé si usted tiene problemas, aguijones, como los llama el apóstol Pablo. Otras versiones dicen espinas en la carne. ¿Usted alguna vez se ha chuzado? Yo, preparando esta predicación, este mensaje, yo pensaba: ¿cuáles son las partes del cuerpo que más sufren esos chuzones? Yo creo que las manos y los pies por andar descalzos, ¿cierto? ¿Quién no se ha metido una espinita, un pedacito de madera, una virutica en un pie? Yo creo que todos, ¿sí? En las manos, ¿sí? En el bus nos ha pasado. Hay unos buses que ese cromo con el que cubren el níquel con el que cubren los tubos, que los hace brillante, pasa uno la mano, ¿cierto? Y le toca a uno irse como con la manito quieta y no molestarla, hasta que llega uno a la casa. Y llega uno a la casa y entonces coge uno el corta uñas, una agujita, desinfectada por supuesto, y la saca y dice: ¡ay, qué alivio! Yo creo que eso nos ha sucedido a todos, y yo creo que las partes del cuerpo que más se pullan son los pies y las manos, ¿cierto? Uno se chuza la mano y le queda la espinita allí, sea un pedacito de madera o sea un pedacito de metal, sea un pedacito de vidrio. Y entonces yo creo que ustedes han visto a los niños con el dedito, ¿cierto? Así. Y entonces andan con el dedo. ¿Y qué pasó? No, es que me chusé y tengo una espinita ahí. Mientras no toquen el dedito, no le va a producir ningún dolor, ¿cierto? Pero tan pronto lo toque, o se le olvide, o por una reacción puso la mano y se cogió algo, se asió de algo. Ay, ¿verdad que yo tenía un dolor? Entonces, pensemos las cosas desde la perspectiva del apóstol Pablo. Si en determinado momento venían pensamientos a su mente, a su corazón, que querían como, ¿cierto?, enaltecerlo, hacerlo subir,
entonces se acordaba de su problema, si era en los ojos, si era lo que sea. Y entonces eso volvía otra vez y lo ponía en su lugar. Eso tenía un propósito. Eso tenía un propósito. Yo creo que muchos han tenido, tenemos, hemos tenido, tendremos esos aguijones, esas espinitas, que cuando tratamos como de subirnos, entonces Dios vuelve y nos baja, ¿cierto? Y nos pone en nuestro sitio. Eso es posible. Una enfermedad, un problema familiar, un problema con nuestro carácter, nuestro temperamento. Bueno, qué sé yo. Hay algo en lo cual Dios le ha dado permiso a ese algo para que venga y trate con nuestro yo. Y eso nos mantenga con los pies pegaditos a la tierra. Y no deje que nosotros nos subamos, nos elevemos. Dice el apóstol, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, Dios me ha dado un aguijón. Algo que me abofetee. Entonces es posible que haya algo en su vida que tiene un propósito, enseñarle algo. La palabra nos dice, y a mí me sorprende muchísimo eso, que el rey Nabucodonosor, el rey más grande que ha habido sobre este planeta durante toda la existencia del cosmos, de la creación, él fue, dice la palabra, que fue un día depuesto de su trono y fue llevado, en su locura fue llevado a pastar, a estar con los animales. Eso nos dice la palabra, con las bestias del campo. Le vino como una locura a este señor. Y le dice al profeta que 7 años pasarán sobre él, o 7 años son. Pero a mí me llama la atención esta frasecita dice, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre los hombres. ¿Cuánto fue el tiempo que Nabucodonosor tuvo que estar allá durmiendo? Dice que el cabello le creció, las uñas le crecieron. Mejor dicho, él vivía como un animal. Pero ¿cuánto tiempo? Hasta que él reconoció que el Altísimo gobierna. ¿Hasta cuándo va a dejar Dios ese aguijón en nuestra carne? Ese problema, esa dificultad. Hasta que reconozcamos que Dios gobierna, que Dios tiene control de todo. Ahora, cuando el Señor le dice al apóstol, bástate mi gracia, le está diciendo en otras palabras, Pablo, le voy a decir una cosa. Yo le di permiso al diablo, a Satanás, para que lo atormente, para que de cuando en cuando le ponga sus piecitos sobre la tierra. Eso es lo que Dios le está diciendo al apóstol. Yo le di permiso a Satanás para abofetearte. Yo creo que Dios le está diciendo al apóstol, ¿sabías que Satanás hace mi voluntad? Hermanos, el diablo hace hasta donde Dios le permite. No puede hacer más. Y no va a hacer menos. Y donde Dios no le quite el freno, hermanos, Satanás va a hacer estragos y va a hacer daño. Y daño terrible. Mata, roba y destruye.
Por eso es que nosotros tenemos que estar siempre tomados de la mano del Señor y rogarle al Señor. El Señor Jesucristo nos enseñó: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, no nos metas en tentación, no nos dejes caer en la tentación. Es decir, no le des permiso, y nos está enseñando el mismo Jesús a que oremos y le digamos: Señor, no le des permiso a Satanás de meterse con nosotros. Y tenemos que orar de esa manera, ¿sí? Y no como algo mecánico, sino como de verdad sentirlo en nuestro corazón. Señor, no le des permiso a Satanás de meterse con nosotros. Eso es lo que Dios le está diciendo al apóstol: bástate mi gracia. Le está diciendo: yo le di permiso a Satanás para abofetearte, Pablo. Y Pablo dijo: ok, Señor, está bien, tú lo sabes todo. Y tú sabes, yo necesito eso, tú lo sabes, Señor. Dios sabe por qué permite que nos sucedan cosas desagradables. No quería contar esto, pero lo voy a hacer. Bueno, de hecho tengo que contar dos cosas. Una mala, no tan rete mala, pero una buena, muy buena. Una mala: Andrés, nuestro hijo mayor, estaba en Galerías con su esposa, salía de una reunión cristiana que tenía, y en Galerías, que se supone es un sector pues un poco tranquilo, su esposa iba a este lado, él estaba acá y él llevaba su celular, y en ese momento estaba hablando por el celular con no sé quién, cuando un hombre se acercó por detrás y le metió la mano y le robó el celular. Le quitó el celular y la reacción de él fue salir corriendo detrás de aquel que le había robado el celular. Pero cuando él emprende la carrera para alcanzar al otro, se tropezó y se cayó. ¿Sí? 2 pasos más adelante, un par de metros, se subió el tipo que le había robado el celular en una moto y se fueron los dos. Entonces él llegó, nosotros ese día teníamos una reunión en la casa, ese día tenemos una reunión familiar, y entonces él llegó con su mano, nos contó. Yo le dije: gracias a Dios, no pasó nada, porque esa gente anda armada. Le hubieran podido pegar un tiro, meter un chuzón o lo que sea. Entonces uno dice: bueno, gracias, Señor, le robaron el celular. Le robaron. Yo le dije a él: como se consiguió la primera vez, vuelve y se consigue la segunda vez. Eso, ¿sí? Entonces yo decía: bueno, le robaron el celular, pero ¿por qué se cae? Y yo digo algo: ¿será que veo mucha televisión? Pero yo me imagino que cuando él fue a correr detrás del ladrón, yo creo un ángel llegó y le estiró el pie y le hizo zancadilla y lo hizo caer. Yo puedo ver mucha televisión, ¿sí? Podría escribir algunos libretos para Hollywood porque nos tienen muy hartos y cansados con lo mismo. Pero yo digo que un ángel de pronto le sacó el pie y lo hizo caer para evitar algo mayor. Parece, gracias al Señor, parece que ya encontraron el celular y está en el proceso de que se lo devuelvan. Sí, me llamó ayer, antier, y el viernes, para contarme que ¿por qué permite Dios las cosas? Para enseñarnos en primer lugar que pensé que iba a decir algo. Para enseñarnos que Él tiene control de todo y que Él lo sabe todo, gloria a Dios. ¿Cómo empecé? ¿Ustedes recuerdan con qué historia empecé?
con la misionera que está enferma y que ella misma no sabe que está enferma de un ojo, pero Dios lo sabe y la sana. Aquí Dios le dice al apóstol: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice el apóstol: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de... Él entendió la lección completamente. Y él lo dice: me voy a gozar. Me voy a gozar. Hermanos, Pablo entendió que Dios le había dado permiso a Satanás para clavar esa espinita allá. Él lo entendió. Y yo creo que hacemos bien cuando nosotros entendemos por qué Dios permitió esto o aquello, o tal problema o tal situación. ¿Sí? La segunda noticia que quiero compartirles no nos había sucedido, pero siempre hay una primera vez. No está en la Biblia, pero por ahí lo dice la gente: siempre hay una primera vez. En los años académicos de nuestros hijos, desde Sara hasta la más pequeñita Gabriela, nunca nos había pasado que no habíamos podido matricular a nuestros hijos en el colegio por cuestión económica. Pero estábamos haciendo los esfuerzos, primeramente orando y pidiéndole a Dios. Esta semana, el día viernes, y son las cosas que, vuelvo y repito, Dios sabe y Dios conoce, y solo Él, y nadie más que Él. Yo estaba aquí en mi oración, yo me vengo a orar y paso un ratico ahí en la presencia del Señor. Y estaba arrodillado orando, iba a tocar el tema, cuando Dios pone un sentir en mi corazón, y tengo que decir que fue Dios, si no el reconocimiento sería mío, y ni me faltaba. Dios pone un sentir en mi corazón que le mande una nota al presidente de la junta directiva del colegio, de la asociación de los que dirigen. Y yo, pero Dios mío, yo para esas vainas, yo soy muy gallina, de verdad que yo soy muy gallina para yo estar llamando a alguien, estar llamando a la gente. Yo sufro muchísimo hacer una llamada. Y la idea era que lo llamara, y yo dije: no, yo no llamo a este señor, yo tengo el número, pero no lo llamo. Entonces, bueno, entonces mande una notica. Entonces, bueno, voy a mandar una nota, pero Señor, yo mandar una nota, a mí me da pena. Entonces me puse a orar: Señor, dame sabiduría. Entonces, ¿qué escribo yo en esa nota? Y entonces escribí una nota, un saludo, y bueno, como dicen por ahí, primero echando cepillo y todo lo demás. Y le dije: mire, estamos preocupados por nuestros hijos y tal y tal. Oré y dejé las cosas así. Cuando llegué a la casa, yo iba a almorzar, entró una llamada. Yo, uy, ¿qué pasó ahora? Pues era este hermanito, este pastor, el presidente de la junta. Hernandito, mira, es para decirte que te tenemos buenas noticias, es para decirte que tal, no has recibido una nota, una comunicación del colegio, que tal y tal, y que esto y que... No, señor, bueno, ya la vas a recibir. Colgué, llamé a mi esposa, le compartí la noticia y nos sentamos a esperar. Cada segundo era una eternidad. Pero nos llegó la respuesta, en la que nos autorizaban para que las niñas entraran a estudiar. Gracias al Señor. Fíjese cómo Dios permite todas las cosas, cómo Dios nos muestra que Él lo sabe absolutamente todo. ¿Sí? Cómo Dios sabe todo de nosotros. ¿Y qué tenemos que decir nosotros? Recibir las palabras cuando Dios nos dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Usted tiene problemas, yo tengo problemas. Dios no los ignora, Dios los sabe todos. Dios los sabe todos. Queridos hermanos, y vuelvo y repito, si el enemigo se ha metido, dígale: Señor, gracias, porque tú le diste permiso a Satanás, Señor. Satanás no está haciendo más
de lo que tú le has permitido, Señor. Y dígale: Señor, mi mirada sigue puesta en ti y solamente en ti. ¿Cierto? Muchas veces Dios lo hace como con el apóstol Pablo, para que no perdamos la humildad. ¿Sí? Somos muy propensos, el ser humano. Yo creo que el mayor problema que tiene el ser humano es el orgullo. Entonces Dios permite por ahí algunas cositas para que nuestros piececitos estén sobre la tierra, ¿cierto? Otras veces es porque Dios está tratando con nuestro carácter y nos está transformando. Y Él nos está transformando a la imagen, a un modelo que Él tiene. ¿Ustedes saben cuál es ese modelo? Jesucristo. Él es el modelo, ¿sí? Él es el modelo. Es como un artista. Imaginémonos, no está hoy María del Pilar, pero ella es pintora, para quienes no saben. Trae su lienzo, la tela donde va a hacer la pintura. Allá está el paisaje y empieza ella a hacer sus bocetos y a hacer sus cosas. Entonces, bueno, por aquí hay como un árbol, por aquí hay como un río, aquí hay una montaña, aquí hay una casa, aquí, bueno. Y va haciendo el boceto y empieza a trabajar. Y ella va trabajando aquí y va mirando allá. Y trabaja acá y va mirando allá. Y sigue, aquí le falta esto. Pero este dibujo, este trabajo, esta obra de arte tiene que quedar como el paisaje natural. Porque ella lo que quiere hacer es eso. El artista lo que quiere hacer es eso, dibujar ese paisaje. Ellos van y escogen el paisaje inspirados en lo que a ellos les parezca y empiezan a hacer el trabajo. Resulta que nuestro modelo se llama Jesús y aquí estamos nosotros. Y entonces Dios está trabajando en nosotros. Él mete sus manitos, su poder, su Santo Espíritu y empieza a moldearnos. Entendamos, mis queridos hermanos, que el modelo para todo el mundo es el mismo. Se llama Jesucristo. No piense usted, mi querido hermano, que es que para usted Dios tiene un modelo demasiado exigente. No, es el mismo para todo el mundo. Para los niños, para los jóvenes, los adultos, los ancianos, los viejitos, para el pobre, para el rico, para el blanco, para el negro, para todos el modelo es Jesucristo. No piense que es que Dios a usted le tiene rabia, que Dios a usted le tiene bronca, como decimos por ahí popular y vulgarmente. No, el modelo es el mismo para todos, se llama Jesucristo. Punto. No hay más que decir. Mire que el Señor Jesús, Él no dijo eso. El Señor Jesús no dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, Dios me ha dado un aguijón. Él no lo dice. ¿Por qué? Porque Él era humilde totalmente. En su condición humana y como hombre, Él era humilde. De pronto usted se compara con otra persona y usted ve que a usted le están dando más duro, ¿cierto? Y usted dice: pero Señor, ¿y este fulano por qué a él no le pasa lo mismo que me pasa a mí? Tranquilo, espérese, no se afane. Dios está trabajando en él. Dios está trabajando en mí. Dios está trabajando en todos nosotros. Y Dios está grabando la imagen de Jesús en cada uno de nosotros. Y Él no descansará hasta que haya completado la obra. Y la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Y el grado y el tope se llama perfección. Y esa perfección primeramente está en Jesús, en Cristo. Entonces, así como el artista está dibujando ese paisaje aquí sobre su lienzo, ¿sí? El Señor llega y coge aquí a Hernando. Aquí está el modelo que se llama Jesús. Dice: uy, no, a este tipo le falta mucho todavía. Entonces empieza Dios a trabajarlo, a trabajarlo. Uy, no, esto le sobra. Y empieza Dios. Pero ¿cuáles son las palabras que oímos allá
bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Que usted está en un problema, en una situación, una cuestión difícil, adversa. Aprendamos a oír las palabras del Señor. Bástate mi gracia. Señor, le dijo el hombre, si quieres, puedes sanarme. Si quieres, puedes tocarme, Señor. Ahora, yo pensaba, y la historia es desde la primera pareja hasta nuestros días y seguirá. Dios le dio permiso a Satanás que viniera a través de la serpiente y tentara a Eva, a nuestros padres. Mire, desde ahí Dios le viene permitiendo a Satanás. Avancemos un poco en el tiempo. Hablemos de Job. Job es uno de los casos más claros. Y entonces Job lo pierde todo. Lo último que pierde es su salud. Pero usted lee la historia de Job y usted se da cuenta cómo Dios le da permiso a Satanás y le dice, hasta aquí le permito, Satanás. Y después pasan los días, él lo pierde todo y vuelve Satanás otra vez, se presenta delante de Dios y vuelve y acusa injustamente a Job y Dios le dice, no toques su vida. Le da permiso que toque el soma, la carne, sus sentimientos, y lo hiere con una enfermedad terrible. Pero Dios le dice, no toque su vida. Otro caso, el caso del rey David. Cuando Satanás viene y motiva, impulsa, empuja a David para que celebre un censo. Y David lo hace, a pesar de que Joab, creo que es el general del ejército, le dice, no hagas tal cosa, rey. ¿Para qué? Esto es un pecado delante de Dios. Pero dice la Biblia que pudo más la orden del rey. ¿Por qué? Porque Satanás había incitado, así es el término, incitado el corazón de David. Pero Dios le dio permiso. David tuvo que pagar un precio altísimo. Hubo muerte, hubo pérdidas terribles. Hermanos, Judas es otro caso. Judas es otro caso en el cual Dios le da permiso a Satanás para que venga y llene su corazón de codicia y ofrezca vender al Señor y entregar al Señor. Y dice la Biblia que Satanás entró en el corazón de Judas. Otro caso, esta parejita de esposos, Ananías y Zafira. Le pregunta el apóstol Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Pero no nos olvidemos que detrás de todo eso está Dios, y Dios sabe por qué lo permite. Y eso está escrito para lección de nosotros, para que nosotros confiemos y dependamos siempre de Dios y oremos como el Señor Jesucristo nos enseñó a orar. No nos metas en tentación, no nos dejes caer en tentación. Señor, no le des permiso al diablo de meterse conmigo. Y si el diablo se ha metido, pues tenemos que orar, caer de rodillas. ¿Qué le dice? Escuchen las palabras que le dice el Señor a Pedro. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Usted sabe qué significa eso? ¿Alguna vez usted ha visto cómo zarandean el trigo?
¿Lo ha visto? Nosotros, yo recuerdo hace muchísimos años que las abuelitas cuando íbamos a viajar hacían maní, cocinaban el maní entre una sartén. A mí me ponían allá con el cucharón de palo de darle vueltas, a veces se me quemaba porque me ponía a hacer otras cosas, ¿sí? Pero la felicidad de uno era cuando uno cogía el manicito, ahora sí se acordaron, y le hacía así con las manos y toda la cascarilla volaba. Entonces, el grano de trigo hacen algo similar. Lo echan en un cernidor y empiezan a darle para allá, y dele, y dele, y dele, y dele. Y después lo cogen y le pegan un brinquito hacia lo alto y lo soplan y la cascarilla se va. Y otra vez, y dele, y dele. Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Cogerlo de aquí para allá y dele para allá, dele para allá, dele para allá, dele para allá. ¿Sí? Y a veces el diablo coge una persona y dele para un lado y dele para el otro y dele para el otro. Y es cuando nosotros tenemos que orar y decirle: Señor, ya dile a Satanás que no más, Señor. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Y quiero ir concluyendo. El apóstol Pablo nos dice el relato que hemos leído: le he rogado al Señor 3 veces. Este hombre era de fe. Yo llevo por algunas cositas pidiéndole al Señor más de 3 veces, pero mi fe pues no ha sido, ¿sí? Salud. No ha sido la mejor. Mi fe no ha sido, ¿sí? Pero el apóstol Pablo dice: le he rogado al Señor 3 veces. Para mí, Pablo oraba una y en esa vez, por la misericordia de Dios, el milagro, lo que fuera, sucedía. Oraba 2 veces pero ya 3 veces era como que, ya decirle al Señor 3 veces, y yo lo analizo también desde esa perspectiva. ¿A cuántos les gusta? Bueno, yo sé que a los niños les fascina, pero ¿a cuántos de ustedes les gusta que les repitan las cosas 2, 3, 4, 5 veces? A mí no me gusta repetir las cosas 2, 3, 4, 5 veces. Estábamos aquí haciendo un trabajo con unos hermanitos alistándonos para un taller. Entonces yo desarrollaba mis habilidades culinarias y preparaba, unos huevos revueltos. Y yo preparaba, hacía el almuerzo, bueno, lo que fuera, frijoles, bueno. Y me paraba yo aquí: hermanos, está servido. Y yo servía 10, 15 minutos. Hermanos, está servido. Y los hermanitos muy lindos y muy queridos no bajaban. Hermanos, está servido. ¿Sí? Los dejé que bajaran. Y yo les dije: es la primera y la última vez que digo las cosas 3 veces. Me aseguro que escuchen. Hermanos, está servido. Y no lo vuelvo a decir. Y pensaron que eran mentiras. Yo me senté y comí, lavé mi loza y me fui y seguí trabajando. Como a la hora bajaron. Pero el siguiente día, cuando yo dije: hermanos, está servido, ya estaban ahí, presente. ¿Sí? Esos 2 hermanitos están acá. Sí. A mí no me gusta repetir las cosas. Y yo creo que repetirle uno las cosas a Dios, lo analizo desde la perspectiva del apóstol Pablo, era insultar a Dios. Era insultar a Dios. A los muchachos
Chicos, pasen a la mesa, está servido. Muchachos, que pasen a la mesa. Entonces uno, por no amargarle la comida, uno no lo regaña, no les... Pablo, decirle algo a Dios 3 veces era tratar a Dios de sordo, era tratar a Dios de que no entendía, de que... Por eso él dice, por lo cual le he rogado al Señor 3 veces. 3 veces. Pero a la tercera escuchó la respuesta: bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Vuelvo y repito, entiende una cosa, Pablo: yo te amo con todas mis fuerzas y con todo mi corazón, y te amo tanto que fui y morí por ti, Pablo. Pero es que ese problemita tiene una razón de ser. Esa situación tiene una razón de ser. Le hemos preguntado al Señor: Dios, ¿por qué? Le ha preguntado: Señor, ¿por qué es que me está sucediendo esto? ¿Cuál es la causa, Señor? Sí, a la primera vez que Dios le respondió, Pablo escuchó. Hay cosas que Dios de pronto a nosotros nos las ha repetido muchas veces, pero no alcanzamos a oír la voz de Dios. Pero el Señor dice: bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo dice: de buena gana me voy a gozar en las debilidades, en esos problemitas y en ese aguijón. Señor, gracias por ese aguijón, gracias. Yo sé que tú puedes sanarme, tú eres capaz y poderoso para sanarme, pero no, ayúdame a entender por qué, Señor. ¿Por qué esta situación? Sea lo que sea, Dios lo sabe todo. ¿O hay algo que Dios no sepa? No, Dios lo sabe todo. Pero, Señor, déjame oír tu voz y entender por qué me sucedió eso, Señor. ¿Cuál es el propósito? A veces Dios permite que sucedan cosas para mostrarnos que Él nos ama. A veces vienen problemas y dificultades, y Dios nos saca del problema y de la dificultad, pero lo que Dios quiere es que seamos conscientes de que Él está con nosotros todo el tiempo. Si todo nos saliera bien, decimos: no, pues, ¿cierto? Como los supersticiosos, ¿no? El supersticioso, el técnico de nuestra selección, tiene jugando a los jugadores con medias blancas. ¿Por qué? Un día jugaron con medias blancas, no sé por qué, y dijo: esa es la causa. Eso se llama metafísica, ocultismo, brujería. Eso es, ¿sí? Entonces de ahí en adelante se institucionalizó las medias blancas. Otro director técnico siempre sale con los mismos zapatos, porque un día dijo: oiga, ganó el equipo, fue porque me puse estos zapatos. Y Dios no quiere que nosotros pensemos eso, porque tenemos esos zapatos, porque tenemos esas medias, porque hay un Dios que vive y reina y gobierna. Eso es lo que Dios quiere, ¿sí? No es porque usted se echó un perfume, una loción, o porque es que usted es muy de buenas, tiene una aureola y entonces todo le sale bien. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque sabemos que tenemos en los cielos un Dios precioso y maravilloso que nos ama. Divino Maestro, como tú le dijiste al apóstol: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Señor, hoy nos dices las mismas palabras: bástate mi gracia. Pero permítenos, Señor, con humildad preguntarte: Dios, ¿por qué han sucedido estos problemas? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué aquella necesidad? ¿Por qué aquella dificultad? ¿Por qué esta condición, Señor? Déjanos entenderlo, Señor. No te reclamamos, Dios, porque sabemos que tú eres soberano, que tú eres grande y glorioso, Señor, que tú lo sabes todo y lo permites todo, Dios. Y en esta mañana queremos darte gracias. Y lo invito a usted, hermano y hermana, que le dé gracias a Dios por su problema, por su enfermedad, por su necesidad.
Siento esto de parte de Dios. Dele gracias. Dígale: Señor, gracias, Señor. Con todo mi corazón te doy gracias. Con mis fuerzas te doy gracias por mi enfermedad, por mi dolor, por la pérdida, por la necesidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendigo, Dios. Te bendigo, Señor. Y te doy gracias, Señor. Pero muchísimas gracias, Dios. Oh Padre bendito. Oh Padre soberano. Oh Padre celestial. Gracias, 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 gracias. Gracias, Divino Maestro. Porque han sucedido cosas, Señor, que no las entendemos. Pero lo que sí entendemos plenamente es que tú eres el Señor del universo, el Dios de la creación, el rector del universo y del cosmos. Señor, y esta mañana podemos entender y oír esas palabras: bástate mi gracia. Entiende que yo te amo. Entiende que yo le he dado permiso al diablo para clavar ese aguijón en tu piel, en tu carne, en tu ego, en tus finanzas, en tu trabajo, en tu hogar. Eso nos está diciendo el Señor esta mañana. Dios, te doy gracias. Te alabo, Rey. Te bendigo, Señor. Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos, dices tú en tu palabra, Dios, más altos que los nuestros. Te bendecimos y te bendigo, Rey. Toda la gloria y toda la honra sea al Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, oh Dios. Sí, Señor, te adoro y te alabo. Digámosle al Señor con este cántico: soy deudor de tu gran amor, Señor.